vaya a morir de angustia, pues. Me no va a tomar nunca un mate. Ok, buenas tardes. De regreso en la cocina con mi papá Daniel. Otra vez aquí planificando alguna cosita. Hoy algo dulcecito. Se hacía varias semanas que tengo unas ganas de comer buñuelos. Pero buñuelos como los que hacía mi mamá cuando éramos chiquititos nosotros, cuando éramos botijas, como dicen en Uruguay. Sí, los sabores esos que poco a poco parece ser que en la familia se van perdiendo a medida que los mayores se nos van yendo. Así que bueno, sí, hoy vamos a tratar de repetir más o menos lo que yo me acuerdo, cómo era la receta que hacía la vieja. Y no es difícil, es una receta que la pueden hacer con mucha facilidad. Hoy es un día especial para comerse unos buñuelos y tomarse unos mates, ¿no? Es un día. Se me ocurrió, también me dio ganas de tomar mate hoy, lo que nunca. Así que tal vez nos tomemos unos mates aquí después de que hagamos los buñuelitos. Ok, entonces vamos a empezar con la receta. Les voy a ir mostrando más o menos los ingredientes. Todo depende de la cantidad que usted quiera hacer. Okay. Nosotros acá en esta casa son todos dulceros, así que vamos a hacer una cantidad bastante sustancial, ¿no? Si usted quiere hacer menos, corta un poco la receta. Entonces tenemos una taza de azúcar, vamos a usar 2 huevos, vamos a usar la peladura de un limón, un vaso de leche, una cuchara sopera de extracto de vainilla, unas 3 cucharas soperas de vinagre, en este caso yo uso vinagre de manzana, es el que usamos todos los días en la casa, una cuchara grande de polvo de hornear, más o menos unas 5 tazas de harina. Eso usted lo va a ir regulando ya hacia el final cuando la masa esté quedando lista, de acuerdo a la consistencia, si le tiene que agregar un poquito más o si le agrega un poquito menos. Y nosotros les vamos a agregar, yo los quería hacer con dulce de membrillo, como los hacía mi mamá, pero no hemos conseguido aquí el dulce de membrillo, pero hemos traído algo que es prácticamente lo mismo, que es la guayabada. Esta es de Brasil y tiene exactamente la misma consistencia que el dulce de membrillo y el sabor se le asemeja bastante, o sea que yo pienso que van a cumplir con el cometido este. ¿Largamos? ok, empecemos. Ok, la taza de azúcar al bol, los oibos, si tiene uno de estos, si no tiene uno de estos, la licuadora, y si no tiene licuadora, a mano. Cuando ya lo tiene mezcladito, la vainilla, el vinagre, le ponemos un poco de vinagre porque eso ayuda a que cuando se fríen el aceite no se embeba en el interior del buñuelo. O sea que supuestamente adentro van a quedar más sequitos, que si uno los cocina directamente sin el vinagre puede ser que se le absorba mucho aceite y quedan aceitosos. Eso no es bueno. Vaso de leche. Como yo estaba usando un vaso un poco pequeño, vaso de plástico, ¿vieron? Esto, le puse entonces 2 de leche y 4 de harina, 4 tazas de harina. Ustedes lo van regulando a medida que lo quieran, así tiene que quedar más o menos, miren. Como un engrudo, una pasta. ¿Okay? Ahora vamos a ir agregándole los dulces. Entonces también se le puede poner pepitas de chocolate o lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno desea le puede poner esto. Le puede poner banana, le puede poner manzana, le puede poner lo que usted quiera. Una vez que ustedes calientan el aceite y prueban, cuando empieza como a hervir un poquito alrededor del buñuelo, lo ponen a fuego medio. No hace falta que se cocinen brutalmente porque si no pueden quedar crudos adentro. Y a medida que se van cocinando,
ellos solitos se van a ir dando vuelta. ¿Ustedes ven cómo van? Miren, así van. Yo no le presto mucha atención si salen muy redonditos o perfectos o lindos. Estos, yo me acuerdo cuando los hacía mi mamá, salían con unas puntas que parecían... ¿Se acuerdan de esas películas de la Segunda Guerra Mundial? De las minas que estaban en el océano, que tenían puntas para todos lados. Nosotros de chiquitos pensábamos que eran eso, que estaban flotando en el mar, que eran las minas. ¿Okay? Porque salían todos dados vuelta y así con colores y con puntas para todos lados. Bueno, así ya se van haciendo. Huele rico. Le siento el olorcito a guayaba ese. ¿Y cómo no? Ya. ¿Eh? ¿Cuándo comiste algo que no estuviera rico? Togi, ¿qué te parece? Hasta tú has venido a la cocina, ¿eh? Huele rico. Yo también quiero buñuelos. ¿Van a compartir, familia? Okay, aléjate del aceite, Togo. Ok, segundo turno. Segunda vuelta. Segunda vuelta. Segunda parte. Tan, tararán. El producto final ya está en la mesa. Ahí pueden ver todo lo que rindió, porque hicimos dos grupos. Ya. O sea que dos cantidades iguales, digamos cada receta individual, salieron, esta es una y aquella es otra. Dos cantidades iguales hicimos. Ya. Solamente que estos tienen adentro el dulce ya incorporado y aquellos no, aquellos están hechos sin nada. Los vamos a cortar y después le vamos a poner dulce de leche o mermelada o lo que a uno le guste. Así que sí, ahora nos vamos a tomar unos mates. Ok, la gente viene pidiendo mates, pero en mate con bombilla, nada de ese mate cocido en saquitos. No sé si tomo en este, que ahí está ñancul, ¿ah? O si me tomo este. Estos los compramos en el aeropuerto en Buenos Aires, ¿no? Pero para tomar mate es toda una ciencia. Yeah. Ustedes piensan que yo no sé, pero no, Daniel tomaba mate allá cuando era chico, pero solo que la costumbre se perdió después. Vamos a poner la hierba. Me voy a tener que parar porque así no puedo trabajar. La última vez que yo intenté hacer mate y filmé un video, me criticaron porque le puse el agua recién hervida y aparentemente tiene que estar como entre 75 y 80 grados, no a 100. No, es tuyo. Ah, ok. Yo quiero saber quién se pone con un termómetro a medir el agua si está a 75, 80 grados. Y otra cosa, todos los que hablan sobre ese tema, cuando usted está en la montaña, a 1000 metros, 2000 metros de altura, el agua hierve a una temperatura muy inferior, no hierve a 100 grados. Así que eso de que todo el mundo se las quiere dar de que el agua, no. El agua justa es el agua que uno puede tomar sin dificultad y gustándole el mate. Sin hervir, porque no hace falta que hierva, pero tampoco tenemos que irnos con un, ¿cómo se llama? El que mide, un termómetro. Atrás del mate. ¿Sabes? Lo que sí he visto en Argentina, una vez que alquilé un departamento, era una tetera eléctrica que tenía un setting para mate y otro para hacer té o café. Y para mate era una temperatura un poquito más baja, Gracias. que me sorprendió. Ok. ¿Sabes qué hicimos mal? Que ya nos van a criticar también. No. No pusimos la bombilla primero. No, eso está mal. 3/4 de mate con hierba. Ajá. Okay. Después la agarrás y la sacudís Para así. sacarle el polvo. Sí, el polvo, el polvillo ese. ¿Ok? Ve. Ok. Yo me lo tomaría. No. No es un problema para mí. ¿Ok? Y después que haces eso, vas a hacer más o menos algo así. ¿Lo ves? Y ahí le meten la bombilla. Ok. Todavía no. Todavía no. Okay, vamos a hacer primero el mío. Entonces, ahí está. Okay. Ahora, en ese agujerito, poco de agua fría. Y ya me chorreé también. Ahora esperamos un rato. Eso hace que
abajo los palos de la hierba se abran. Y después, ahí va la bombilla. Okay. Entonces, siempre te queda el agujerito ese, ¿verdad? Ahí es donde vas a echarle el agua. A la bombilla, no Sí. al mate, se lo pones a la bombilla. Un momento, a mí no me gusta el mate amargo. O sea que... Y no lo llenas hasta el borde tampoco. ¿Sí? ¿Qué proceso? Es el proceso. Entonces, la primera... Ok. Algunos la escupen, otros se las toman. Preparamos el tuyo. Ok. Calenta un poco más el agua. Más agua. Le alta, le alta. Bueno, porque le pusiste agua fría. Está rico este mate. Está buenazo. Ahora sí. Quiero mostrarle una que parezca una mina subterránea. ¿Ves? Esos son. Así tienen que salir. Ok, te voy a preparar el tuyo. Otra cosa que me han dicho sobre el mate, cuando uno lo prepara, uno mismo no puede tomar el primer mate, hay que ofrecérselo a otra persona. ¿Por qué? Ok, si estás solo, Bueno, sí. te vayas a morir de angustia, pues. No va a tomar nunca un mate. Tu bombilla. Acá. También se dice que la bombilla, antes de introducirla, hay que taparle la punta para que el aire que está ahí adentro, cuando uno la introduce, no chupe nada de polvo. Ok, si nos queremos poner tan técnicos y tan sofisticados, se pierde el, ¿cómo se llama? La esencia de tomar mate. Ok, así que vamos a tomar mate. Vamos. Fíjate. Se moja de este lado, pero la hierba aquí está seca. ¿Ves el tuyo? Proba. Toma mate. ¡Chuy! Que está rico el mate. Con un buñuelito. Está rico. No está amargo, que me sorprende. Mucha azúcar. Tan. Una delicia tu buñuelo. Tenía unas ganas de comer porque me hace acordar lo que hacía mi mamá cuando éramos chicos nosotros. Y la vieja nos tenía que llenar la panza con algo porque vivíamos hambriados. Tenía mamá esas cacerolas antiguas, grandes, que había en aquella época. Eran de, creo que eran de aluminio o con una mezcla de acero inoxidable, porque eran pesadas, ¿ah? Y tenían la agarradera por arriba, que era como una manija que se movía, y era de, esa era brillosa, así tipo cobre o bronce. Y preparaba la masa y meta freír buñuelos, ¿ah? Nosotros nos íbamos todo el día afuera y cuando llegábamos a casa tenía una montaña de buñuelos y nosotros chiquitos nos gustaba ponernos al lado a ver cómo los hacía, porque cuando los largaba al agua y empezaban a flotar y salían todas las puntitas esas así, decíamos que eran minas marinas. ¿No parecen que son minas? Sí, con todas las puntas que Todas te las salen. puntas. Uno parece que si la muerde le va a explotar en la boca porque hace contacto el detonador. Y claro, hay veces que nos íbamos de pesca allá en Necochea, caminando por la playa. Nosotros vivíamos, el que conoce Necochea, a 3 cuadras de donde está el casino, pero hacia arriba, la avenida 10. Y había que ir caminando por la playa, por la arena húmeda, a la escollera, y ahí pescábamos todo el día y volvíamos a la tardecita y llegábamos con un apetito porque no se llevaba nada, ¿eh? Nada de que un sanguchito o una botella de agua, así nomás, a la bruta. Y después los meses que el otoño así o en el invierno, en la playa hacíamos barriletes, cometas. Okay, sí. Cometas, ¿ah? Entonces, en aquella época nada se vendía prácticamente hecho. Había que usar la inventiva y había que hacerlo uno mismo, los barriletes, los cometas. El primer paso era buscar la caña, porque el armazón se hacía con caña, pero tenía que ser una caña liviana, fina, si no, no vuela. Si no le pone un pedazo de madera pesado, no levanta vuelo. Y después lo uníamos todo con hilo, hacíamos el armazón y había algo, no sé si todavía exista, se llamaba papel de barrilete.
Te vendían un papel especial que era de un color medio así morado, azul oscuro, y ese era el papel que cubría todo el armazón. Y para pegarlo, el papel ese, del lado donde ya se unía con el armazón, había que pegarlo, ¿no? Usábamos engrudo, que era vulgarmente el engrudo, es una mezcla de harina con agua. Y con eso se pega, porque no había tampoco ningún tipo de colas en aquella época. No me acuerdo que lo único que existía para pegar era la famosa, algo que se llamaba pégalo todo, pero ese se utilizaba mucho para aeromodelismo, esa gente que armaba avioncitos y lanchas con madera balsa, y ese pegamento cuando vos lo ponías tenía acetona y te volvía loco. Y después estaba la otra goma que venía en un frasquito de vidrio y era líquida y parecía miel, era igualita a la miel. Y en la cabecita, la botellita tenía un pedazo de goma de caucho rojo, cortado así a 45, y ahí tenía un corte. Entonces tenías que apretar y poner esa goma que no pegaba nada de eso. Yo creo que hasta era miel, tal vez, y la vendían como goma de pegar. Después salió la plasticola, ya tiempo atrás, después pasaron años cuando salió la plasticola. Entonces nosotros armábamos los barriletes y la cosa era quién se armaba el barrilete más grande. Había algunos que eran pero del tamaño de esa ventana, más grande que los chicos los barriletes. Y todos participaban, los papás, toda la familia haciendo los barriletes para los pibes. Y el problema más grande era conseguir el material para la cola del barrilete. Necesita una cola bien larga y es de trapo. O sea que había que conseguir alguna ropa vieja, romper alguna sábana vieja, cortarla en tiras y ir añadiendo los pedazos. Y esa era la cola del barrilete. Y después teníamos el hilo, que nosotros en Argentina le llamamos el piolín. Un hilo de algodón trenzado. Y quien tenía más hilo tenía la chance de hacerlo remontar más alto. Teníamos una madera así y ahí atábamos el hilo, unas pelotas de hilo así, ¿viste? Y nosotros que éramos más chicos, a nosotros nos decían, bueno, el barrilete lo ponían sobre la arena. Y más lejos se ponía el que lo iba a remontar, con el hilo en la mano. Y a vos te decía, él dejaba caer la madera con el hilo al piso para poder ir sacando hilo. Y te decía, levantalo y corre. Te hacían correr. Para agarrar viento. Claro, y nos hacían correr por la arena húmeda. Pero ¿qué pasaba? Nosotros chiquitos íbamos con pantaloncitos cortos. Y esos días de viento en Necochea, sobre la arena húmeda, te vuela el viento la arena seca y te pegaba la arena en las piernas que parecía que te estuvieran clavando agujas. Te decían, dale, corre, que tenés que correr rápido para que levante vuelo. Y nosotros chiquitos con el barrilete en la mano, más grande que nosotros, y lo llevábamos así, hasta que te gritaban, ahora soltalo, soltalo. Y lo tenías que tirar así para arriba, y el otro empezaba a tironear de la piola, y lo iba haciendo que levante vuelo. Y allá se juntaban allá arriba una barra de barriletes, todos estaban ahí en la playa remontando los barriletes. Algunos dicen, yo no puedo afirmar porque nunca lo vi, que... está rico, che. Algunos dicen que a la cola del barrilete le ataban hojas de afeitar, gilets. No. Sí, entonces se le arrimaban a otro barrilete y le hacían hacer a la cola así para cortarle el hilo. Te iba el barrilete y se cortaba el hilo. Ahora, se hablaba mucho de eso, pero yo personalmente no lo vi nunca cómo funcionó. Si alguien sabe y lo hizo, que dejen en los comentarios porque me interesaría saber la maldad hasta dónde llegaba. Wow. Pero así era. Nosotros nos entreteníamos con ese tipo de cosas. Y lo más curioso de todo que eso venía por épocas, ¿no? Había época, el barrilete era más que nada en el otoño, tipo así, días de mucho viento. Necesitas mucho viento para el barrilete, ¿verdad? O el cometa. Nosotros decimos barrilete, pero los que miren de otro país le dicen cometas. ¿Okay? Después estaba la época que hacíamos los títeres con papel de diario. Teníamos que llenar unos baldes de plástico y rompíamos el papel del periódico en pedazos bien chiquitos y lo dejábamos ahí mojándose toda la noche y al otro día se empezaban a armar las caras de los títeres, ¿no? ¿Como papier maché? Sí,
Claro, se apelmazaba y se le empezaba a dar forma. Algunos usaban como ser un mate viejo de calabaza, que son redondos, y lo llenaban por arriba todo con el papel, le hacían la nariz, las orejas, y después se decoraba con acuarela, con pintura. Y se le ponía la ropa, porque ahí tenías que meter, eran 2 dedos adentro de la cabeza, y creo que 2 dedos así, o un dedo y 2 dedos, manitos. las 2 manitos y el dedo que movía la cabeza. Y esos eran los entretenimientos, porque tenías que, ibas, por ejemplo, a algún parque, a alguna plaza, y había como un telón, y atrás estaban los que hacían los títeres, las marionetas, para los chicos. Todos los chicos sentaditos ahí en el suelo, delante tenía el cuadradito, donde te mostraban la historia, que venían los títeres, la bruja, el malo, el bueno, se pegaban, el lobo, en fin, todas esas cosas. Y así eran aquellos días. Entonces, por eso que hoy me acordé con el tema de los buñuelos, y digo, pucha, que hace tanto tiempo, ¿cuánto hace que no comemos de esto? Yo la última vez fue cuando era chica en Argentina, y la abuelita Cuca los hizo, me acuerdo. Tu abuela estaba viva todavía, les hizo los buñuelos. Con azúcar impalpable. Como estos. Como estos. Pero sin dulce adentro. Sin dulce. Claro, y eso fue en el año 94, más o menos, 95. Bueno, antes del 2000, o sea que hace 20 años que no comemos buñuelos. Pues, cómo pasa el tiempo realmente, es una cosa increíble darse cuenta cómo se van los días. Y no sé si es que habré estado soñando estos días o qué pasó, pero me vino unas ganas de comer buñuelos, pero no me podía aguantar. Y digo, bueno, vamos a hacer otra cosa, tortas fritas. También vamos a hacer eso. Me muero por comer que viene. Unas tortas fritas. Sí, en eso andábamos, y cuando terminaba el día así, que aparecíamos nosotros, linda época era aquella, porque no había peligro. A nosotros nos abrían la puerta de la casa y nos decían afuera, y con los muchachos, los chicos, ¿qué muchachos? Los nenes ahí del barrio siempre estábamos, no regresábamos a la casa si no era para comer en el almuerzo. Algunos iban a tomar la merienda, y si no, después ya a la noche a comer lo que hubiese. Nada de que comida sofisticada o cosas, no. Eran 2 posibilidades, o había buñuelos en casa, o mi mamá hacía maicena con azúcar derretida, que era como caramelo. Le ponía azúcar derretida encima, que se enduraba, y entre medio de la maicena quedaba crocante, como nosotros decíamos caramelo, pero era azúcar derretida. O si no, la otra opción era pan con una manteca, y si teníamos mermelada que habíamos traído de la chacra ya en el campo, teníamos mermelada, le poníamos un poco de mermelada encima, y con eso te ibas a dormir. ¿Okay? Nada de que protestar o abrir la heladera y aquí no hay nada para comer. La heladera la podías abrir en casa, pero lo único que había eran unos cubitos de este tamaño, porque las cubeteras eran grandes, ¿viste? Entonces los cubitos parecían ladrillos en aquella época. Eran esas cubeteras de aluminio que tenían como una agarradera que había que tirar para atrás. Era la cubetera de aluminio con las divisiones de aluminio, y eran 2, 4, 6, 8 o 10 cubitos. Pero en el centro tenía una palanca, que cuando lo metías a la heladera con el agua, la palanca estaba baja. Y para sacar los cubitos tenías que agarrar esa palanca y tirabas hacia atrás, y las divisorias de los cubitos se movían. Así se despegaban. Entonces ponías 2 cubitos en un vaso y lo llenaba de cubitos. Entonces en casa lo único que había dentro de la heladera, la mayor parte del tiempo, eran cubitos. Yeah. ¿Quieres dulce de leche para tu próximo buñuelo? Sí, pásame el cuchillo. A ver. Esto va. Este lo dejo de lado y vamos a cortar uno de estos. Están bien esponjosos, ¿ah? Parece como una donut, ¿no? Sí. Las donuts son así, ¿okay? Porque las donuts se fríen también. Mire qué carita es. Y eso que no le puse azúcar impalpable. Este me lo papeo así nomás. Hasta el perro se vino a la cocina porque sentía un olor rico, estaba ahí olfateando cerca de la olla mientras freíamos los buñuelos. Una delicia. Muchas veces las cosas más sabrosas y las que a uno le dan más recuerdo y más placer son las cosas así simples, ¿no? Yo en este momento no cambiaría esto por ningún otro postre, no importa lo bueno que sea, porque este tiene otro, ¿cómo se dice? Otro sabor.
El sabor de la infancia también, eso sí. ¿no? Es el sabor no es solamente el sabor, el gusto, digamos, de lo que uno está comiendo, sino que es el otro sabor, el sabor que no es material, sino que es espiritual, porque a uno lo transporta a una época que, si bien era difícil, pero vivíamos contentos, ¿no? Con lo justo, con poco, con lo que había, y uno se conformaba porque sabía las limitaciones. Este es un ejemplo que estamos haciendo hoy. Para mí, perfecto. Y más que nada que uno se dice, bueno, una receta que estaba... la puede hacer cualquiera, miren. Estas recetas son, como se puede llamar, recetas de guerra, de batalla. Porque aquí no hay nada súper especial o no hay nada que tenga un costo que sea tal vez prohibitivo. Si usted no le quiere poner nada dentro, no tiene por qué ponerle. Las hace nada más que la masa, las fríe y después le pone un poquito de azúcar encima para darle un poco más de dulzor y ya está. ¿Y qué estamos hablando? De 4 tazas de harina, un vaso de leche, 2 huevos, una taza de azúcar y un poquito de un limón que lo encuentra en cualquier lugar y le saca la ralladura, un poquito de, ¿cómo se llama? Vainilla. Si no le quiere poner la vainilla, igual le va a salir con el gustito al limón, ¿verdad? Un poquito de polvo de hornear y en cualquier hogar se puede hacer esto. No hace falta que compramos, que traemos, que hacemos y es un postre que tal vez a los nuevos jóvenes, no sé si no se haya perdido la costumbre de hacerlos en los hogares y tal vez sería bueno volver un poquito a las tradiciones y hacerles conocer lo que es, ¿no? También una sugerencia sería, en esta época que hay tanto encierro y que no se puede hacer mucho, que todos aquellos que tengan familia, que hayan tenido emigrantes en la familia, como ser abuelos, bisabuelos o padres, o que hayan venido de otros países, que vayan haciendo un poquito, escribiendo los que tienen más edad, los mayores, que vayan escribiendo un poco sobre la historia de la familia, para que no se pierda, porque si no, después es muy difícil llegar a encontrar información. A pesar de que hoy en día está el internet y se puede buscar, pero hay veces que como que se pierde, ¿no? O sea que las historias es buena que las vayan escribiendo mientras la gente está en vida y se las vayan pasando a las nuevas generaciones para saber de dónde se viene. No hay nada más frustrante que no poder saber más allá de la generación próxima a uno. En el caso nuestro, la de mi papá. Nosotros no tenemos ningún tipo de rastro sobre su vida en Austria. Y hemos tratado de buscar y de seguirlo y ha habido gente que son expertos en la materia buscando, pero no podemos pasar más allá de él y de su madre, ni siquiera de su padre. O sea que por ese lado la familia, la rama de la familia está perdida, no sabemos, al contrario de por ejemplo mi esposa, que ella ha podido conseguir que le hagan hasta 500 años, ¿no? Ya, un primo de ella en Alemania, que su hobby es la genealogía, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que hace con su tiempo. 500 años hacia atrás pudieron seguir los pasos de la sangre familiar. Y en el caso nuestro, que también estamos más o menos viniendo de la misma zona, no podemos pasar de más de una generación. O sea que nosotros llegamos hasta el año 1900 y hasta ahí llegamos. Entonces a todos aquellos que tengan todavía familiares en vida o que sepan un poco, yo les aconsejo que registren, porque es tan interesante poder saber las raíces, de dónde venimos, a ver, y del lado de los abuelos también maternos, no podemos ir muy atrás. No sé si es información que no está o se perdió durante tal vez la guerra civil española o qué habrá pasado, pero hemos podido llegar hasta un cierto lugar y no pasamos de ahí. Y entonces sí, un consejo, ya que hay tiempo, que estamos más o menos como todos los días aquí sin saber qué hacer, va a buscar un poco de genealogía para atrás y así entre toda la familia tienen algún proyecto juntos en común y pueden tratar de investigar un poco. Vamos a nada, yo me voy a comer otro buñuelo con dulce de leche.
Vete, otra mina parece este. Mire cómo quedó con los cuernitos. Están muy buenos, ¿ah? Ya, la verdad que sí. Y llenan. No Sí. son esos buñuelos que son así como esponjosos y llenos de aire. Estos te llenan, son más pesaditos, ¿no? Sí. Y también en estos próximos días vamos a estar haciendo tortas fritas. Ajá. Tal vez en la olla esa de los colonos, el horno holandés afuera, ¿no? Se podría. ser. O también adentro, tal vez sea más fácil. Controlar la temperatura. Depende del tiempo, porque el aceite no puede estar ni muy, ni tan, como quien dice. Bueno, gente, los vamos a ir dejando. Esperamos que hayan disfrutado este video y que puedan probar esta receta en sus casas. No dejen de hacer esta receta. ¿Ya? A las mamás, le digo, a los papás también. Metan mano, los jóvenes, ¿ok? Métanse en la cocina. No, momento, métanse en la cocina. A mí se me pegó el último año que vivimos en Argentina. Estuvimos en Córdoba. Y el cordobés es muy propenso a hablar con la N al final. Entonces, con el hecho de estar metido en ese tipo de conversación y haber sido lo último que escuché en español, digamos, todos los días, como en el país de uno, entonces como que por ahí se me pegó el en, Y lon. el on. No, todo lo que es verbos, coman lon, laven lon, Sí. digan lon. En Córdoba se usa mucho, o sea que, y de ahí que se pega, está mal dicho, ya sé que está mal dicho, pero es algo como psicológico porque sale solo, porque me acuerdo de cómo hablábamos entre los muchachos, los chicos que estábamos allá, y bueno, como les digo, fue la última contacto de a diario con el español que tuve y como que el cerebro lo registró y cuesta sacárselo de encima. Y ahora te corriges en todos los videos. Claro, porque yo me doy cuenta que está mal, pero sale solo. Son 50 años, es como cuando el perro aprende algo y querés hacérselo olvidar y no se lo olvida nunca. Así que conmigo lo mismo, está registrado en el hard drive ahí, qué problema. Así que bueno, los dejamos de nuevo entonces. Voy a cerrar el dulce de leche porque yo todavía sigo en dieta, pero es una tentación. Pero va muy bien la dieta. Bajé 10 kilos hasta el momento. Faltan otros 15 por lo menos. Así que, pero claro, lo que pasa es que me agarra la época de las fiestas ahora entre medio. Y no se puede estar en una mesa diciendo no, esto no, aquello tampoco, vasito de vino, no lo probamos. Y una dieta en esta época es difícil. O sea que estos días así de fiesta medio como que está rota, pero no nos hemos ido sobre el peso. No he estado bajando estos días, pero me he estado manteniendo. Y en cuanto empiece el año nuevo, ahí sí, le apretamos las clavijas y ¡pum!, le damos un último empujón y ya sacamos de encima los 10, 15 kilos que están sobrando todavía y ya me voy a Hollywood a hacer películas. Ok. Bueno, Nos despedimos. Entonces. Hasta la próxima. Disfruten y buena mateada, buenos buñuelos. Chao, chao. Chao, chao.